La ejecución. Pero entonces la sinceridad no tiene valor para ti. Claro que la tiene, Demián. Lo que pasa es que me niego a instituirla por decreto. ¿Y cómo va a llegar ese mundo deseado por ti y por mí? Pues, a medida que transcurra el tiempo y la vida, te ocurrirá. Te está ocurriendo, ya que te encontrarás con otros y con otras, con quienes eres tan libre que no necesites mentir. Te encontrarás con algunos a quienes podrás permitirle tanto que sean como son, que jamás se les ocurrirá mentirte. Esos son tus verdaderos amigos. Cuídalos, Demián. Y si esos amigos y tú os dais cuenta de que con vosotros empieza un nuevo orden... Dime, ¿para ti la franqueza es patrimonio exclusivo de la amistad? Sí, pero cuidado, ¿eh? La franqueza es una cosa y la sinceridad es otra. ¿Otra más? Otra. A ver. Franqueza viene de franco, de abierto. ¿Recuerda la idea de libre paso? Ser franco significa que no hay ningún espacio oculto en mi interior que te esté vedado. No existe ningún rincón de mi pensamiento, sentimiento o recuerdo que no conozca o quiera mantener reservado. La sinceridad es mucho menos. La sinceridad es todo lo que te digo es cierto. Al menos es cierto para mí. Es decir, no te miento, como dirías tú. O sea, que se puede ser sincero y no ser franco. Absolutamente. La franqueza, Demián, es una relación sibarítica, como el amor, así, con mayúscula, un sentimiento reservado para pocos, para muy pocos. Pero Jorge, si eso es cierto, yo puedo tener espacios de mí mismo que te son vedados, sin dejar por eso de ser sincero. Es como decir que ocultar no es mentir. Pues para mí, por lo menos, ocultar no es mentir, siempre y cuando no mientas para ocultar. Un ejemplo, por favor. A ver, imaginemos este diálogo en una pareja. Ella dice, ¿qué te pasa? Él dice, nada. Si algo le pasa, y él sabe que algo le pasa, aunque no sepa qué es lo que le pasa, está mintiendo. Otro caso. ¿Qué te pasa? Él dice, no sé. Si algo le pasa, y él sí sabe lo que le pasa, entonces está mintiendo nuevamente. Tercer caso. ¿Qué te pasa? No te quiero contar ahora. Puede que parezca más problemático, pero esta persona está ocultando y es sincera. Pero, Jorge, en los primeros dos ejemplos mi pareja lo toleraría o me comprendería. En este último me mandaría a la mierda. Bueno, quizás sea hora de replantearte qué clase de pareja tienes, qué comprende y tolera cuando mientes y qué castiga cuando eres sincero. Siempre tienes una respuesta. Sí, todos tenemos siempre una respuesta, aunque esta sea a veces el silencio, otras la confusión y otras la fuga. Me tienes harto. Bueno, a mí también me tengo un poco harto últimamente. A ver, gordo, déjame hacer un resumen. A ver, adelante. Tú dices que no avalas la postura de clasificar el mentir como malo. Dices que esta es una decisión de cada uno en cada momento. Y en cada relación. Y en cada relación. Sostienes además que mentir no es ocultar. No. Sostengo que ocultar no es mentir, que no es lo mismo. Es verdad. Y dices también que la sinceridad hay que reservarla para los amigos y la franqueza para los elegidos. ¿Es así? Sí, más o menos. Bien. Entonces, el hecho de que yo crea en lo que dices siempre dependerá de la relación entre tú y yo, de mi confianza o de mi amor. Por supuesto. De eso y de tus ganas. ¿Qué ganas? Te cuento un cuento. En un lejano país vivía un señor feudal cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. En su territorio imperaba su ley, y a los campesinos incluso les estaba prohibido mencionar su nombre. El pueblo vivía oprimido por los alguaciles que él designaba y agobiado por los recaudadores de impuestos que les quitaban las pocas monedas que podían obtener vendiendo sus cosechas, sus vinos o sus trabajos de artesanía. Nolav, que así se llamaba el señor, tenía un poderoso ejército del que de vez en cuando surgían algunos jóvenes oficiales que intentaban amotinarse para derrocarlo. Pero el tirano doblegaba todos esos intentos a sangre y fuego. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado era el gobernante. Un hombre respetuoso de su fe que dedicaba su vida a ayudar a otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino, aprendían de cada gesto y de cada palabra del maestro. Un día, después de la oración matinal,
El viejo maestro reunió a sus discípulos y les dijo: «Hijos míos, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el Señor de esta tierra les ha hecho creer que Él tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se atrevan a enfrentarlo. El miedo hacia Nolab ha crecido con ellos, y a menos que hagamos algo, morirán esclavos». «Lo que tú digas será hecho», contestaron al unísono. «Aunque os cueste la vida», preguntó el maestro. «¿Qué es la vida si uno, pudiendo ayudar a su hermano, no lo hace?», contestó uno de los discípulos que hablaba como portavoz de todos. Llegó el 5.º día del tercer mes. Ese día se celebraba el cumpleaños del amo del palacio, y por única vez en todo el año el señor de la tierra paseaba en su carruaje por el pueblo. Rodeado de una fuerte escolta y ataviado con trajes bordados de oro y piedras preciosas, Nolab empezó su paseo esa mañana. Un bando oficial ordenaba que todos los campesinos se postraran ante el paso del carruaje real en señal de respeto. Para sorpresa de todos, a pocas calles del palacio, el carruaje pasó ante una casa y uno de los súbditos permaneció de pie. Los guardias lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron ante el señor. «¿No sabes que debes inclinarte?», dijo el rey. «Lo sé, Alteza», contestó el súbdito. «¿Pero no lo has hecho?». «No, no lo he hecho». «¿Sabes que te puedo condenar a muerte por esto?». «La verdad es que eso espero, Alteza». A Nolab les sorprendió la respuesta, pero no se intimidó. «Bien, si esa es la forma en que quieres morir, al atardecer el verdugo se ocupará de tu cabeza». «Gracias, mi señor», dijo el joven, «gracias», y se arrodilló sonriente. Entre la multitud, alguien gritó: mi señor, ¿puedo hablar?». El dictador le permitió acercarse. «Dime». «Permitidme, mi señor, que sea yo y no él quien muera hoy». «¿Estás pidiendo ser ejecutado en su lugar?». «Sí, señor. Por favor, siempre os he sido fiel. Permitídmelo, por favor». El amo se sorprendió. Preguntó al condenado: «¿Es pariente tuyo?». «No, no lo he visto jamás en mi vida», dijo el condenado. «No le permitas reemplazarme. La falta es mía y es mi cabeza la que debe rodar». «No, Alteza, la mía. No, la mía, la mía, la mía». «Silencio», gritó el rey. «Puedo complaceros a los dos después de todo. Ambos seréis decapitados». «Bien, Alteza. Pero como he sido el primer condenado», dijo uno de ellos, «creo que tengo derecho a morir primero». «No, señor, ese privilegio me pertenece a mí, porque ni siquiera he ofendido a su Alteza». «¡Basta ya!», gritó otra vez Nolab. «¿Qué es esto?». «Callaos. Os concederé el privilegio de ser ejecutados a la vez. Hay más de un verdugo en esta tierra». Una voz se alzó entre la multitud. «En ese caso, señor, yo también quiero estar en la lista». «Y yo, señor», dijo alguien más. «Y yo», dijo una mujer al costado. El señor feudal estaba atónito. No entendía qué estaba pasando, y si había algo que ponía de mal. Al dictador era no entender lo que sucedía. 5 jóvenes sanos pedían ser decapitados, y eso era incomprensible. Entrecerró los ojos para reflexionar. En pocos segundos tomó una decisión. No quería que sus súbditos pensaran que le temblaba el pulso. Habría 5 verdugos. Pero cuando abrió los ojos y miró a la gente que estaba reunida a su alrededor, ya no eran 5, sino más de 10 las voces que reclamaban ser ejecutados, y las manos seguían levantándose. Esto era demasiado para el poderoso señor feudal. «¡Basta!», gritó. «¡Basta!
Se suspenden todas las ejecuciones hasta que yo decida quién va a morir y cuándo. Y entre las protestas y reclamos de los que querían morir, el carruaje regresó al palacio. Una vez allí, Nolab se encerró en sus habitaciones y se dedicó a pensar en el tema. De pronto se dio cuenta que necesitaba ayuda. Mandó a llamar al sacerdote. Él tenía que saber algo sobre aquella locura colectiva. Rápidamente fueron a buscar al anciano y lo llevaron ante el señor feudal. ¿Por qué tu pueblo se pelea por ser ejecutado?, preguntó el rey. El anciano no respondió. Responde. Silencio. Te lo ordeno. Silencio. No me desafíes, ¿eh? Tengo maneras de hacerte hablar. Silencio. El anciano fue conducido a la sala de torturas y sometido durante horas a los peores tormentos, pero se negó a hablar. El tirano envió a sus guardias al templo a buscar a alguno de sus discípulos. Cuando varios de ellos estuvieron allí, se les mostró el cuerpo maltrecho del maestro y se les preguntó: ¿cuál es la razón por la que los hombres quieren ser ejecutados? Con un hilo de voz, el anciano sacerdote exclamó: os prohíbo hablar. El señor de la tierra sabía que no podía amenazar con la muerte a ninguno de los que allí estaban, así que les dijo: haré sufrir a vuestro maestro los peores dolores que un hombre haya concebido. Os obligaré a presenciarlo. Si amáis a este hombre, decidme el secreto y después todos podréis marcharos. Está bien, dijo uno de los discípulos. Cállate, dijo el anciano. Continúa, dijo Nolab. Si alguien muere ejecutado hoy, empezó el discípulo. Cállate, repitió el anciano. Maldito seas si revelas el secreto. El señor hizo un gesto y el viejo recibió un golpe que lo dejó inconsciente. ¿Sigue o el castigo continuará? El primer hombre que muera ejecutado hoy después de la puesta del sol, siguió el discípulo, se volverá inmortal. ¿Inmortal?, preguntó Nolab. Mientes. Está en las escrituras, dijo el joven, y abriendo un libro que llevaba en su bolsa, leyó el párrafo que lo confirmaba. Inmortal, pensó el señor feudal. Inmortal. Lo único que el dictador temía era la muerte, y esta era una oportunidad para vencerla. Inmortal, pensó otra vez. El señor no lo dudó, pidió papel y pluma y ordenó su propia ejecución. Todos fueron echados del palacio, y al caer el sol, Nolab fue ejecutado según su propia orden. Así, el pueblo se libró de su opresor y se levantó para luchar por su libertad. Algunos meses después, todos eran libres. Al señor feudal nunca lo volvió a mencionar nadie, salvo la noche de su ejecución, cuando los discípulos, curando las heridas de su maestro, recibían de él su bendición por haber arriesgado sus cabezas y su felicitación por sus maravillosas actuaciones. ¿Por qué el señor feudal había creído una mentira como esa? ¿Por qué fue capaz de ordenar su propia ejecución por una historia que le contaban sus enemigos? ¿Por qué cayó en la trampa del maestro? Había solo una respuesta. Él quería creerlo, quería pensar que era cierto. El rey quería pensar que la mentira era cierta porque ese era su deseo. Y esto, Demián,
Es una de las verdades más increíblemente movilizadoras que yo haya conocido en toda mi vida. Creemos algunas mentiras por muchas razones, pero sobre todo porque queremos creerlas. ¿Por qué te obsesionas con quien te miente?, preguntabas el otro día. Te obsesionas porque tú querrías creer que lo que te dice es siempre cierto. Me fui pensando lo que nunca había pensado. Nadie tiene más posibilidades de caer en un engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a sus deseos.